arreglos en C. Vimos más o menos cómo estaban distribuidos en la memoria, o sea, posiciones contiguas de memoria. La íbamos a tratar como variables comunes y corrientes, pero como estaban todas bajo un mismo nombre y se las podía indexar así usando los corchetitos. Entonces, la ventaja que tenía es que, por ejemplo, podíamos recorrer toda la serie de variables con un for. Y acuerden que los nombres tenían que tener los mismos, eran iguales que las variables, tenían que ser los identificadores con las letras del alfabeto inglés, guión bajo o números, pero no pueden empezar con números, y todas las otras cosas. Entre corchetitos poníamos el índice de cuál es el elemento que queríamos acceder. Por ejemplo, si queremos acceder al elemento 3, que fíjense que recuerden que el elemento 3 es el cuarto elemento, porque siempre comienzan desde cero. Entonces simplemente usamos los corchetitos, ya sea para imprimirlos o para asignarles un valor o para operar con esos valores. Bueno, y obviamente el índice, esto es lo que les decía, que como el índice, o sea, lo que va entre corchetitos puede ser cualquier expresión, podíamos usar variables y recorrer con un for toda la red. Y habíamos visto cómo se hacían las definiciones, que era el tipo, el nombre del arreglo que queríamos tener, y entre corchetes cuál iba a ser el tamaño. Y obviamente punto y coma. Bueno, entonces ya lo vimos. Y habíamos visto lo del define, habíamos repasado un poquito lo del define, que usábamos el define para trabajar, ya que siempre tiene que tener constante los arreglos. En la definición tiene que ser constante. Al menos como lo vemos nosotros. Bueno, hemos visto un poco de la inicialización, ¿se acuerdan de poner entre llaves todos los elementos? Y que los restantes eran cero. Eso es lo más importante. Bueno, y el detalle para poner todos en cero simplemente se ponía la llave. Y luego vimos los arreglos en dos dimensiones que hoy no vamos a ver por ahora. Capaz que va a quedar un tema colgado para la semana que viene. Ya se acuerdan que teníamos entre corchetes teníamos que poner en la definición las filas y las columnas. ¿Sí? Corchete para la fila, corchete para las columnas. Y el acceso era exactamente igual. Por ejemplo, para acceder a un elemento, el primer elemento era 0, 0 y después podíamos acceder a cualquier elemento teniendo en cuenta que se organizan así. Por fila, ¿sí? La primera fila, la segunda fila, la tercera fila, cambiando los órdenes, el orden, digamos, del índice, ¿no? Por ejemplo, el elemento 1, 2 es este que está acá. ¿Sí? Entonces ustedes lo arman así como una matricita. Esto va a ser muy útil para el práctico 5, que de hecho tienen que usar matrices. Bueno, ya hemos visto que la inicialización era también con llaves ordenados por filas. ¿Sí? O sea, primera fila, coma, entre llaves, la segunda fila, coma, entre llaves, la tercera fila, y así. ¿Alguna duda de esto? Todo esto era todo lo mismo. Bueno. Ahora en el slide yo le subí unos ejemplitos ahí de uso. ¿Sí? Y ahora tendríamos que ver los algoritmos. ¿Alguna preguntita? ¿Algo? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha cortado? Se escucha bien, profe. Bárbaro. Bueno, entonces pasemos con los algoritmos. Lo primero que quería que veamos era los algoritmos de intercambio, ¿sí? Que nosotros lo vamos a usar mucho. Lo vamos a usar mucho por distintos motivos. Pero por ejemplo, vamos a donde tenemos el código.
Este es U6. Imaginémonos que tenemos dos variables, ¿sí? Primero tenemos una variable A, que tiene un valor 3. Me olvido de que reiniciar la máquina, tengo que cambiar una configuración del teclado. Ahora sí. Le ponemos un 3 al A. Y vamos a tener una variable B que vamos a poner un 5. ¿Sí? printf %d, vamos a poner acá que este es A. A. Y en B, B. ¿Sí? ¿Estamos? En informática se suele, o sea, sobre todo por lo que vamos a ver hoy, se suele necesitar intercambiar los valores que tienen las variables. Entonces, por ejemplo, yo necesito que en el valor que está en A pase a estar en B y el valor que esté en B pase a estar en A. Pero eso no se puede hacer así nomás, porque si yo, por ejemplo, hago esto, ¿qué pasa con el valor de A? Por ejemplo, uno podría decir, bueno, mira, voy a hacer esto así. ¿Qué está mal ahí? ¿Qué pasa? Cuando yo a B le asigno el valor de B a A, yo pierdo lo que tenía el A originalmente. Entonces, A queda con 5, pero 5 se perdió. ¿Sí? ¿Entiendes eso? Como que 5 se perdió. Entonces, después cuando quiero asignar el valor de A a B, en realidad le estoy asignando el valor que ya tenía antes, que era el 5. Entonces, lo que se hace es usar una variable temporal, que se puede llamar de cualquier manera. Por ejemplo, temp, temporal, o t, o lo que sea. Vamos a ponerle temp, para seguir más o menos los lineamientos de una computadora. Y lo que vamos a hacer con temp es almacenar. Si ya que nosotros vamos a sobreescribir, o sea, vamos a pisar el valor de A con B, entonces vamos a salvar el valor de A, antes de perderlo. Entonces grabamos el valor de A, lo grabamos en temp. ¿Sí? Y ahí está seguro. Ahora entonces cuando hacemos esta línea, cuando hacemos que B se escriba en A, nosotros el valor de A ya lo salvamos. ¿Sí? ¿Y en dónde quedó? En temp. Entonces después la línea para pasar el valor que antes tenía A para ponérselo a B, entonces hacemos esta parte. ¿Sí? Entonces de esta manera nosotros podemos salvar, o sea, podemos hacer, así es el intercambio entre dos variables. ¿Sí? Ponemos el valor de A, se lo pasamos a una variable, el valor de B se lo ponemos a A, y luego recuperamos el valor perdido de A, porque tenía que terminar en B de todas formas. ¿Sí? Entonces nosotros corremos esto. Ahí está. En A, fíjense que está un 5, y en B está el 3. O sea, se intercambiaron los valores. ¿Sí? Podríamos imprimir esto antes para que se vea. Ahí se ven los dos. A igual a 3, B es igual a 5, y después A igual a 5, B igual a 3. Imagínenselo como... No quiero abusar del streaming, pero bueno, imagínense que ustedes tienen dos crayones, dos fibras, dos monedas, lo que ustedes sea, dos pelotas, una en cada mano. Pero la regla es que solamente puede haber una pelota en cada mano al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, la única posibilidad es esa. Entonces lo que se hace es, justamente, primero, se toma este valor, se lo guarda, se lo deja en la mesa, ¿sí? Entonces, ya con la mano vacía, que en realidad ya está salvado el valor porque está puesto en la mesa, entonces ahí yo hago el intercambio. ¿Sí? Y luego con la mano vacía voy y tomo el otro elemento. ¿Sí? Y si se pone a pensar, ustedes podrían hacer eso con
dejando cualquiera de los elementos en la mesa primero. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? O sea, el intercambio acá, yo podría decir, no, voy a salvar el valor de B. ¿Sí? Voy a salvar el valor de B. Bueno, vamos a salvar el valor de B en realidad. Pero si voy a salvar el valor de B, entonces B es justamente la variable que hay que pisar, entre comillas. ¿Sí? Hay que sobreescribir el valor de B. Entonces lo voy a sobreescribir con el valor de A. Y luego, A, que ya está, el valor de A ya está puesto en B, entonces el valor de B podría usarse en A. Ahí, o sea, se podría pisar con el valor que antes tenía B. Se puede hacer con dos variables temporales, pero en realidad no hace falta. Podríamos hacerlo con dos variables temporales. Vamos a ver acá. Temp 1. Podríamos hacerlo así. Hagámoslo, veamos. Entonces vamos a guardar en el variable temporal 1 vamos a guardar el valor de B, en el 2 vamos a guardar el valor de A, ¿sí? Y después los recuperamos al revés. ¿Se entiende? Temp 1 asignamos a A y a B le asignamos el temp 2. ¿Se entiende? Esa sería la manera más explícita. ¿Lo ven eso o no? Entonces salvamos en 1 el valor de B, salvamos en 2 el valor de A y después los asignamos pero al revés. Ese sería, esto también funciona obviamente. ¿Está? Eso hace el cambio. Pero no hace falta la segunda variable porque ya una vez que yo ya salvé el valor de B, ya B ya me queda desocupada. Puedo usar la propia variable B de temporal. Y como ya el cambio ya se hace, ya está. ¿Se entiende? Entonces, lo que hacemos nosotros es usar una sola variable temporal. Y acá, por ejemplo, usamos esto. Una sola variable temporal que salvamos B, por ejemplo. Entonces, bueno, no, acá vamos a salvar A. Vamos a salvar A. Salvamos A. Escribimos en A el valor que tenía B. Perfecto. Y luego en B, que ya no me importa, porque en realidad ya el valor que antes tenía B ya se lo pasé a A, entonces se lo pasamos. Ven el razonamiento y ven que puedo hacer cualquiera de las dos. Simplemente tienen que pensar un segundito y tienen que, o lo pueden analizar por este lado. Tenemos acá, salvamos una variable, cualquiera. Salvamos una variable cualquiera. Esa variable que salvamos, ya le puedo cambiar el valor. Porque ya está salvada. ¿Sí? Entonces, ¿y con qué le cambiamos el valor? Y con la otra variable. ¿Sí? Acá. Bueno, y esa otra variable, luego, ya está. Su valor ya fue salvado. Entonces, esa es la variable que tiene que recuperar el valor salvado inicialmente. Y ustedes así pueden hacerlo con cualquier valor. ¿Estamos con esto? ¿Alguna duda de eso? De la misma manera que lo hacemos así, vamos a hacer el cambio con arreglos. ¿Sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, un arreglo que se llama un arreglo de 5 posiciones, 5 elementos, 4, 1, 2, 5, 6. ¿Sí? Entonces, yo quiero cambiar el elemento 4 por el 1, el elemento, digamos, que está, el elemento inicial. Bueno, vamos a hacer como si fuese lo que estamos ordenando, pero vamos a ordenarlo un poquito mejor. Vamos a poner en 2 y en 1 lo vamos a poner acá. Ahí. Entonces yo quiero de alguna forma más o menos mantener el orden, ponerlo ordenado, y entonces me doy cuenta que el 4, el elemento, el 4 que es el elemento 0, tendría que ir al elemento 2, que es el, digamos, hasta el 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, iba a crear una variable temporal. Y ahora hago entonces. Salvo el valor de cualquiera de los dos, elijo uno, por ejemplo, el 0. Listo.
Ahora ese valor yo ya lo puedo pisar con el otro valor. Arreglo, arreglo 0 es igual a arreglo 2, ¿sí? Que es el 1. Voy a imprimir acá. Voy a imprimir como para que se vea que estoy haciendo. No. Ahí está, ¿ven? Ahí bueno, me dice que temp no está siendo usada. Pero acá pueden ver qué fue lo que pasó con el arreglo, ¿no? Miren qué pasó. El 4 se perdió. ¿Se perdió el 4? No lo tiene guardado en temp, pero no Exacto. lo Todavía no lo usé. imprimió. Claro, todavía no lo. No, porque claro, no hice nada con ese valor, ¿sí? No hice nada con temp. Pero ya está en temp. O sea que no me. Pero ven a lo que me refiero, ¿no? Como que tomé el elemento que estaba acá, el elemento 2, y lo escribí en elemento 0. Listo. Entonces me queda 1, 2, 1. Ahora el problema es que acá en el elemento 2 ahora tiene que estar el valor que estaba en temp. Entonces ahí hacemos eso. Arreglo 2, temp. Y ahí sí lo cambio y ahí sí lo va a andar bien. Ahí está. Y ahí volvió bien. Ahí recuperamos el valor, el 4 que había. Y me dejó de mostrar el warning porque usé temp. ¿Lo ven eso? Última vez que lo muestro, yo podría haberlo hecho al revés. Podría haber puesto que el 2 se escriba en temp y después entonces que el 0 vaya acá y hacemos así, ¿ven? Listo. Cambié todos los 0 por 2 y los 2 por 0. Porque es como que los salvé al revés. Pero ahora la diferencia es que ahora fíjense que va a haber 2 4. ¿Ven la diferencia? ¿Qué pasó? Y bueno, el 1 está en temp, salvado. Y después cuando lo hago así, ahí lo recupero. Esa sería la diferencia entre ser uno o el otro. Salvamos uno, bueno, hay un momento que está repetido uno, pero después con temp se soluciona. ¿Alguna duda tiene de esto? Esto está bastante fácil, ¿no? No, Gracias, alguien que conteste. Bueno, esto es los intercambios, ahí hay un ejemplito más o menos de explicación. Lo siguiente que vamos a ver es que nosotros ya más o menos estuvimos viendo, eh, perdón, Lourdes entró, sí, ¿no? Sí. No, yo acepté y no me fijé a quién. Sí, ahí, verdad. Nosotros, si ustedes se ponen a pensar, nosotros veníamos haciendo búsquedas lineales. Lo que nosotros les voy a explicar ahora que es buscar lineal, lo veníamos viendo cuando hacíamos buscar el máximo. Pero ¿qué pasaba? Antes, cuando no teníamos arreglos, íbamos buscando el máximo en la medida que se iban ingresando los valores, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros ya tenemos todos los valores ingresados, ya sea porque están inicializados o porque los ingresamos por teclado. Y este, entonces la ventaja que tenemos ahora es que podemos recorrer el arreglo buscando cuál es el máximo. Esa búsqueda que nosotros vamos a ir elemento por elemento se llama búsqueda lineal, ¿sí? Esa búsqueda se llama búsqueda lineal. Búsqueda lineal. Si nosotros, voy a traer el mismo arreglo, intercambio arreglo.
Si por ejemplo yo quiero buscar el 1, ¿sí? Yo quiero buscar el 1. Yo tengo dos opciones, digamos. Vamos a poner acá búsqueda. Ese es en el caso de que yo quiero buscar un elemento en particular, ¿no? Vamos a buscar primero el máximo. Vamos a buscar primero el máximo. Vamos a buscar int max. Vamos a buscar primero el máximo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un for y lo vamos a recorrer. Vamos a recorrer elemento por elemento. Elemento por elemento. Esa es la clave de la búsqueda lineal. Y elemento por elemento vamos a ir preguntando si, yo sé que alguien se va a quejar, si el valor del máximo es mayor al elemento que tenemos ahora. ¿Sí? Por ejemplo, que es arreglo i. ¿Sí? Entonces, si el elemento es máximo, entonces vamos a actualizar el valor del máximo. Ahora lo explico bien. Cuando nosotros teníamos notas, por ejemplo, y teníamos que calcular cuál era la nota máxima, ¿qué hacíamos? Inicializábamos la nota máxima, o sea, anotábamos la variable máximo con el menor valor que podrían tener las notas. ¿Sí? Porque en el peor de los casos, esa sería la nota máxima. ¿Sí? Y es una nota válida. Y si llega a aparecer una nota mayor, y bueno, entonces se reemplaza con este if. ¿Sí? Este if se reemplaza. Acá cuando nosotros, y habíamos dicho otra cosa, habíamos dicho es que cuando nosotros no sabemos cuál es el rango de los valores que van a entrar, entonces usamos el primer valor como máximo, o como mínimo, no importa, pero usamos el primer valor. Entonces, por lo menos sabemos que es un valor válido, ¿sí? Sabemos que es un valor válido porque ingresó, y a partir de ahí vemos si hay alguno que lo supera o no. ¿Sí? En el caso de los arreglos, también se hace así. O sea, si fuesen notas, bueno, se podría poner primero, si es para el máximo poner la mínima nota, para el mínimo poner la máxima nota. Pero lo más fácil siempre es decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a usar el primer elemento. Entonces, todos los arreglos, yo no sé cuántos elementos tiene un arreglo, pero si es un arreglo, seguro tiene un elemento 0. ¿Sí? Entonces, voy a poner que max es igual al elemento 0 del arreglo. Si yo siempre hago esto, nunca voy a tener problemas. Porque, insisto, si es un arreglo, tiene un elemento 0, siempre. Porque incluso puede ser un arreglo de un solo elemento. Bueno, pero igual va a ser el arreglo 0, es un elemento del arreglo. Y si yo lo asigno a max y no hay más elementos, bueno, no pasa nada, es el máximo, porque es el único. Y si es el máximo de un arreglo muy grande, no pasa nada tampoco, es el máximo. ¿Sí? Y si no es el máximo, bueno, empezaremos a recorrer elemento por elemento, preguntando al revés de lo que está acá, preguntando si el arreglo es mayor al máximo. El elemento, digamos, el elemento que estamos buscando es mayor que el máximo. Si el elemento que estamos buscando es mayor que el máximo, entonces actualizamos el valor del máximo. Y entonces ahí, printf, imprimimos, por ejemplo, eso. Imprimimos. El máximo es % de max. ¿Sí? Entonces vamos a probar esto. El máximo es 6, correcto. Podríamos puesto acá a ver si funciona, ponemos un 7 acá. O sea, ponemos... ¿Por qué? Y porque si justo el máximo está al final, puede ser que yo me haya equivocado y quedó guardado el último y no el máximo. ¿Sí? Entonces, por las dudas, pruebo poniendo en un lugar que no sean los límites el máximo para ver si lo tomo bien. Si el máximo es 7, entonces anduvo bien. ¿Se les ocurre que podríamos hacer alguna mejora a este algoritmo? Podría agregar el mínimo. Sí, pero no para buscar al máximo.
si se ponen a pensar, hay una pregunta que está de más. Hay una pregunta que está de más. Cuando i es igual a 0. Porque cuando arrancamos, como siempre, los arreglos, pues decimos, no, los arreglos empiezan en 0 siempre, bla, 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 bla. Pero yo ya sé que la primera pregunta siempre va a ser falsa. ¿Sí o no? Si yo max ya es arreglo 0. Entonces yo acá pregunto, che, arreglo 0, ¿es mayor que max? No. Si son iguales, acabo de hacerlo igual. ¿Sí? Entonces la primera pregunta siempre es falsa. Entonces yo podría empezar este arreglo desde el elemento 1. Porque digamos, el primer elemento, el elemento 0, ya está en máximo. Habría que preguntar por el siguiente ahora. ¿Se entiende eso? Digamos, yo sé que siempre les digo, no, arranquen los for desde 0. Sí, pero en este caso, arrancamos los for de 0 para recorrer el arreglo, ¿no? Cuando tenemos que imprimirlo, por ejemplo. Pero ahora, yo no quiero imprimirlo, yo quiero recorrer para buscar el máximo. Y el máximo yo ya sé que no está, o en realidad no sé si está o no está en el 0, pero ya está cargado en máximo el elemento 0, así que hay que fijarse desde el siguiente, no el 0. Es una pregunta menos que hacemos, ¿sí? Ya sé que no es nada. Bueno, en este caso es el 20% del algoritmo, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a probar a ver si esto anda, y vamos a poner un 8 acá al principio, para saber si funciona bien, porque puede ser que me esté equivocando y me estoy pasando el elemento. ¿No? El máximo es 8. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En max se carga justo el elemento 0, ¿no? El primer elemento. Listo, se cargó. Y después voy a recorrer todo el for preguntando si el elemento que sigue es mayor que el máximo. El máximo es 8. O sea que yo mirando el arreglo sé que nunca va a ser así. O sea, son todas las... O sea, lo hace el vicio. Pero yo no sé qué elementos tiene el arreglo. Esto era para probar. El otro problema que puede pasar con el algoritmo que yo decidí usar es poner un 8 acá, en el primer elemento, por las dudas. ¿Sí? Digamos, ya vimos que funciona bien si está en el primero o en el último, funciona bien. Entonces habría que ver ahora si en el 0 o en el 1 funciona bien también, dado lo que hice, ¿no? Entonces, bueno, veamos a ver si está. Sí, el máximo es 8. ¿Estamos? Sí, sí funciona. ¿Por qué? Pues entonces, porque carga en max un 4. Perfecto. Y después entra el for. Y el for empieza desde i igual a 1, o sea, este elemento. Entonces, arreglo i, que es el 8. ¿Es mayor que el máximo, que es 4? Sí. Ok, entonces, en máximo carga el arreglo 1. Y ya a partir de ahí nunca más anda. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Entonces, este puede ser una pequeña mejora que se le puede hacer al algoritmo. Como Sí, se siempre, entiende. si ustedes ponen 0 acá, no es un error. Simplemente es una pregunta de más que están haciendo. Si ustedes podrían decir, ah, no, sí. Si ustedes saben que es así, capaz que puede ser que hoy y ahora el arreglo, la pregunta esta sea una pregunta fácil, es simplemente con un mayor. Pero podríamos estar buscando un máximo de una manera más compleja. El máximo podría ser una función muy complicada y en ese caso una pregunta menos es una pregunta menos. ¿Sí? Vale. Entonces también podríamos buscar, esto era buscar lineal 2. También podríamos buscar uno en particular. Vamos a hacer esto, vamos a copiar esto. Podríamos buscar, por ejemplo, un elemento en particular. En vez del máximo, vamos a buscar un elemento en particular. Búsqueda igual, yo voy a buscar a ver si está él, por ejemplo, el 1. ¿Sí? Voy a buscar a ver si está el 1. Y entonces, ¿cómo voy a hacer? Ya no necesito el máximo, pero acá lo que voy a recorrer es, ahora sí voy a recorrer todo el arreglo completo. Voy a recorrer todo el arreglo completo. Y voy a preguntar si el arreglo es igual a la búsqueda. Y entonces ahí podría salir con un break.
Podría buscar acá. Vamos a guardar el elemento en n. ¿Sí? N es igual a i. Y como no necesito buscar, por ejemplo, si yo acá pongo un break, va a salir del for. Ya no me gusta cómo quedan sin llave. Va a salir del for y en n, ¿sí? Vamos a poner %d está en la posición %d. Y entonces vamos a poner búsqueda n. Entonces vamos a buscar el 1, por ejemplo. Vamos a buscar el 1. Está. El 1 está en la posición 2. 1 está en posición 2. ¿Se entiende lo que hicimos? Si yo no pongo el break, también funciona. Pero si hay otro 1, me va a decir dónde está el último. ¿Eh? 1 está en la posición 2. Ok. Pero si yo pongo acá, un 1 acá, va a quedar ese guardado. ¿Sí? 1 está en la posición 4. Depende de mi algoritmo. Si yo quiero que quede el último guardado, bueno, no pongo el break. Y si no, pongo el break. ¿Qué se le puede agregar a este algoritmo? O sobre todo en vez Que de guarde los dos. bueno, eso estaría bueno. Habría que hacer un arreglo tan grande como el arreglo original, porque podría ser todos uno y tendría que decir en dónde está, ¿no? O podría ver cuántas se repitieron o no. ¿Se acuerdan que yo eso les di un ejercicio de eso? No, pero ¿qué pasa si no está? ¿Qué pasa si no está lo que busco? Scrolleo, digamos, paso para ver si alguien estaba para entrar. ¿Qué pasa si no está el 1? ¿Qué pasa, o sea, qué pasa si, por ejemplo, no está el elemento que buscamos? Por ejemplo, pongo un 3 acá. ¿Qué pasa? Grillos, muchos grillos. ¿Entra alguna vez en este if? En el if. Este. Si no está el elemento. ¿Entra o no entra? Al if. No, No entra, obviamente que no. Y entonces, en n, ¿qué queda guardado? 0. No. Porque no sabemos qué, porque no está inicializado. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer acá? Inicializarlo con un valor. Pero nosotros no sabemos cuál es un valor, en qué valor va a estar. Acá es diferente al caso del máximo. Porque acá poner el primer valor, por ejemplo, puede ser un error. Porque después si no se modifica, ¿se entiende? Puede ser un error. Entonces, hay una técnica que es poner un valor que no está en el arreglo. El 0 es un elemento de un arreglo. ¿Y qué elemento no está en el arreglo? Como mínimo, el -1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, poner un -1. Si en n yo iba a guardar el índice, ven que yo iba a guardar el índice donde estaba, entonces yo pongo un índice que no existe, por ejemplo, -1. Y empiezo a funcionar. Y cuando termina el for, yo pregunto y digo, si n es distinto de -1, ¿qué quiere decir si es distinto de -1? Que lo encontró, porque lo sobreescribió al valor de n. ¿Lo ven? Si lo encuentra, cambia el valor de n. Si no encuentra nada, el valor sigue siendo -1. Entonces, else quiere decir si es -1. Bueno, podríamos poner así, mira. Vamos a poner esto acá abajo. Si es -1, quiere decir que nunca entró, entonces ponemos no se encontró. Podríamos poner quién. % de no se encontró. Esa era búsqueda, ¿no? Sí.
Entonces, si es igual a menos 1, quiere decir que nunca entró acá. Nunca entró acá porque nunca fue igual. Y entonces, si es distinto de menos 1, o sea, que quiere decir que se sobreescribió en algún momento, entonces mostramos qué es lo que hay. Y acá de vuelta, 3 no se encontró, bien. ¿Y qué pasa si yo pongo el 1? Dijimos que entraba bien, 1 está en la posición 2. ¿Y qué pasaba si ponía 2, 1? Me va a dar el último, a menos que yo ponga un break. Y ahí me va a dar el primero. ¿Se entiende? Esta es una búsqueda lineal. Entonces teníamos búsqueda para buscar el máximo o una búsqueda para buscar alguna coincidencia exacta. ¿Sí? Hay otras búsquedas. Y no podemos hacer para que, creo que ya lo dijeron, pero para que busque los dos. No sé, creo que era mucho más largo, pero. Sí, se puede, pero lo que tendríamos que hacer es ¿a dónde, a dónde los vamos a guardar? ¿Se entiende? Primero, sí, en este caso que estamos buscando un número en particular, incluso yo podría imprimirlo acá. Podría imprimir, lo encontré en tal posición, lo encontré en tal posición, lo encontré en tal posición. ¿Ven? Acá. Vamos a poner esto acá. Y lo sacamos de acá, sacamos este break. Ahí. ¿Qué pasó? Está en la posición n. Ah, porque n quedó en menos 1. Vamos a poner i. Y si lo encuentro, vamos a dejarle el i para la variable de control. ¿Eh? Entonces usamos n para imprimir este acá afuera. Pues si no, si no me va a imprimir, no se encontró, no se encontró, no se encontró, si lo pongo en este else. Entonces, podría ponerlo ahí. Uno está en la posición 2, uno está en la posición 4. Esa es una opción. Otra opción, el problema es que, claro, ¿qué va a pasar si yo después necesito guardar esos valores para más adelante? Bueno, entonces yo tendría que crear otro arreglo acá. Tendría que poner, qué sé yo, encontrados, y simplemente guardar las posiciones en donde encontré. Y tendría que cargar, qué sé yo, todos en menos 1, por ejemplo, y entonces ir poniendo las posiciones en donde fueron encontrados. ¿Sí? ¿Se entiende? Voy guardando las posiciones donde fueron encontrados. Entonces esto quedaría una cosa así. Entonces no lo voy a usar. ¿Qué es lo que haría yo, no? Yo haría con for, que me cargue todos en encontrados, y es igual a menos 1. Entonces acá no voy a usar n, no, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Es para jugar. Y entonces acá voy a poner encontrados, otra variable, pues no puedo usar la misma variable, tengo que usar otra variable, vamos a usar una j, y ahí voy a cargar el valor de i. Voy a cargar acá j, y j, voy a arrancar j. Y entonces voy a ir cargando en j los valores que voy encontrando ahí. Pero incremento también porque la próxima voy a cargar en el siguiente, obviamente. ¿Eh? Ahí. Entonces después yo acá al final, vamos a sacar esto. Voy a imprimir todos los elementos. Incluso puedo hacer así. Voy a imprimir desde i mientras que encontrados de j sea mientras que sea distinto de 1. Printf, encontré un % de, ahí voy a poner búsqueda, en la posición % de, ahí voy a poner cuál es la posición, que es el elemento de j, encontrado j. Entonces voy a poner búsqueda, encontrados y
Le llamo I porque usé I. El J, perdón, acá, este es J, no, este es I. Yo usé el J simplemente para ir incrementando el valor de encontrados, pero después voy a recorrerlos con un for. Y en el for voy a ir preguntando si encontró o no encontró, ¿sí? ¿Qué pasó? Como yo inicialicé todos los elementos en -1, todos los elementos van a ser -1, salvo que encuentre uno, ¿sí? Cuando encuentre uno, ¿dónde se va a guardar? En el primero. Lo voy a guardar en el primero y después el siguiente elemento lo voy a guardar en el segundo. El tercer elemento, que no importa dónde esté, lo voy a guardar en el tercero. Y así, ¿sí? Entonces me van a quedar todos los elementos, una cosa así. En este caso, encontrados va a quedar así. Va a quedar 2, 4, -1, -1, -1. ¿Estamos o no? Estamos completamente de acuerdo, ¿no? Esto va a quedar así, porque hay un 1 en la posición 2 y hay un 1 en la posición 4. Y el resto están todos siguen en -1, porque nadie los modificó. ¿Sí? Y entonces, cuando voy a recorrer el for, lo que voy a hacer es, digo, encontrado, encontrados I, o sea, el 0. O sea, este. ¿Es -1? No. Bueno, listo, entonces entra y voy a imprimir esto. En el siguiente, no, es 4. Y en el siguiente, encontrados I, ¿es distinto a -1? No, porque es igual a -1, entonces es correcto. ¿Sí? Entonces de esa manera quedan guardadas todas. Quedó esto, mira qué pavo. Encontré un 1 en la posición 2 y en la posición 4. Lo bueno es que este programa recontra escala. Bueno, hay que ponerle los barra n, eso, ¿no? Pero si yo pongo otro 1 ahí, anda bien. ¿Lo ven? Y si pongo uno solo, ahí está. Y si no pongo ninguno, no me va a decir nada. Esa es una mejora que se podría hacer. Si el 0 es igual a -1, ahí ponemos un no encontré. ¿Estamos? Ahí yo lo saqué, no están acá arriba, nada más. Entonces por eso dice, no encontré ninguno. Y si pongo uno, aunque sea, en ese if no va a entrar. Encontré un 1 en la posición 3. Y si busco un 4, encontré un 4 en la posición 2, encontré un 4 en la posición 2. ¿Contestada la pregunta? Recontra, ¿no? Bueno, el encontrado acá tendría que ser del mismo tamaño siempre que arreglo, porque no sabemos, podría ser que todo el arreglo esté completamente lleno de el valor que buscamos. Entonces habría que encontrar uno para cada, o habría que guardar un lugar para cada uno. Un lugar para cada índice. Y el secreto está acá. Cuando se lo encuentra, hay que guardar el índice que se encontró, o sea, arreglo I es igual a la búsqueda. Sí, bueno, entonces ese I, en donde era igual a la búsqueda, vamos a guardarlo en encontrados J. Y el J va a ir caminando distinto que el I, porque fíjense que acá I vale un valor y J vale otro, ¿sí? J va caminando, en J se van llenando los valores a medida que van entrando. Y recorre el vector completo. ¿Quién había preguntado a Ramiro? ¿Quién preguntaba esto específicamente? No vi quién preguntó. ¿Está contestado? Sí, ¿Quién era que preguntó? Ya que estamos. yo lo había preguntado. Es que no te veo, no me sale el cartelito. Santiago, pero yo.
No, porque no sé por qué está clavado el... Anda todo mal. Bueno, está bien, Capaz está lo en tenés el... anclado. Sí, puede ser. No, no está anclado. No sé. Generalmente se pone ahí, qué sé yo. Este es un... No. Em, sigamos. ¿Alguna duda de esto? Este es el ejemplo más complicado de búsqueda, digamos, lineal. Porque no solo buscamos, pero encontramos. Pero igual ahora vamos a ver, perdón, ahora vamos a ver cosas mucho más difíciles, así que no sé, no se entristezcan. Streamear las clases por Twitch. Justo ayer estaba pensando en eso, dije, se puede streamear por Twitch. Bueno, no, es que el Zoom, sí, la herramienta oficial es el Zoom. Es como que la facultad paga las sesiones de Zoom para que las usen. Método de la burbuja. Hay otros métodos de búsqueda que están buenos, pero vamos a necesitar, o sea, por muchos motivos nosotros podemos necesitar ordenar los arreglos, ¿sí? Por muchos motivos. Uno de ellos es para buscar más eficientemente, como se los voy a mostrar más luego. Pero otro motivo es porque, y sí, a veces que es importante tener las cosas ordenadas. Por ejemplo, si vamos a hacer después un programita donde vamos a ingresar los legajos y las notas, ¿sí? Legajos y notas. Entonces yo necesito tener ordenados los legajos en orden, ponerlos en orden, con las notas, ¿no? Obviamente tiene que ordenar las notas también, ¿no? Si no va a ordenar los legajos y deja las notas como estaban, igual. Pero no. Hay veces que es necesario ordenar, ¿sí? Ordenar alfabéticamente, ordenar numéricamente, con algún criterio, etc. Entonces tenemos que ordenar. Entonces lo que vamos a ver ahora son métodos de ordenamiento. Y el método de ordenamiento más fácil de aprender es el método de la burbuja. Burbuja.c. Voy acá a hacer un... ¿Están viendo bien? Les voy a hacer acá una super animación en el for y después vamos a hacer el programita que lo resuelva. Imagínense que nosotros tenemos, por ejemplo, un 4, un 1, un 3, un 5, un 9. ¿Sí? Vamos a cambiar este por el 3. Imagínense que tenemos este es nuestro arreglo. 4, 1, 5, 3, 9. El método de la burbuja consiste en tomar un elemento, o sea, lo que queremos hacer, el objetivo principal es ordenarlo por algún criterio. Eso tiene que quedar claro. Queremos ordenarlo por algún criterio. Por ejemplo, ahora vamos a ordenar de menor a mayor. Quería hacerlo con dibujitos esto, por eso, y no lo terminé de hacer para los slides, así que por eso se los hago acá. Pero yo se los voy a hacer como si fuese una animación. Y tengo que hacer un par de dibujitos más, así que ya se lo voy a hacer y lo voy a dejar lindo. Como el método de la burbuja. Entonces, lo que vamos haciendo es, vamos a tomar el primer elemento y lo vamos a ir comparando con los siguientes elementos para ver si es mayor o menor. Por ejemplo, si nosotros usamos de menor a mayor, ¿sí? Yo quiero ordenar de menor a mayor. Entonces, yo digo, che, el 4 es mayor que el 1, que es el elemento que está a continuación. ¿Me entienden, no, lo que digo? Sí. Si el 4 es mayor que el 1, entonces intercambiarlos de lugar. Bueno, el 4 es mayor que el 1, sí. Entonces lo voy a intercambiar. Ya vimos cómo hacer los intercambios, ¿no? Entonces digo, después agarro el 4 y digo, che, el 4 ¿es mayor que el 5? No. Bueno, entonces no hace nada. Y sigo y avanzo. Y pregunto ahora por el 5. Che, el 5 ¿es mayor que el 3? Sí. Bueno, entonces intercambiarlo. Entonces pongo acá el 3 y acá pongo el 5. Y ahí pregunto, ¿el 5 es mayor que el 9? No. Bueno, entonces no hago nada. Vengo acá, se terminó la regla. No está ordenado, pero es un buen inicio, ¿o no? Fíjense cómo el 5 avanzó bastantes lugares y el 1 vino hasta acá, hasta atrás. Entonces,
el algoritmo este hace esas pasadas muchas veces. Entonces, por ejemplo, ahora vengo, yo ya sé que el 1 ya llegó hasta acá, ya está hasta el mínimo, después lo voy a mostrar, le voy a mostrar que el 1 siempre llegó hasta el mínimo. Entonces arranco por este y digo de vuelta, ¿el 4 es mayor que el 3? Sí, bueno, intercambiarlo. ¿Sí? ¿El 4 es mayor que el 5? No, bueno, avanza. ¿El 5 es mayor que el 9? No, avanza. Listo. Acá el algoritmo tendría que empezar desde acá. ¿El 4 es mayor que el 5? No, deja. Bueno, entonces el 5 es mayor que el 9, listo. Y ahí sí ya termina. ¿Entiendes? ¿Entienden lo que hice? Vamos a poner, por ejemplo, acá el 4 y vamos a poner un 1 acá. Mira. Y vamos a poner acá un 6. Miren lo hacemos de vuelta. ¿El 4 es mayor que el 3? Sí, bueno, lo intercambio. ¿El 4 es mayor que el 4 es mayor que el 6? No, bueno, avanza. ¿El 6 es mayor que el 5? Sí, lo intercambio. ¿El 6 es mayor que el 1? Sí, bueno, lo intercambio. Ponemos el 1 y ponemos acá. Fíjense que el 6 había arrancado desde acá, desde el inicio, o bueno, por ahí, estaba muy abajo, y se logró meter hasta acá. Este algoritmo en cada pasada nos asegura que los números más grandes van quedando al final. Porque, por ejemplo, no puedo asegurar, fíjense que el 1 no se movió casi, pero el 6 sí ya está en el lugar. Entonces yo les digo, imagínense, vamos a hacer otra prueba, tiki, tiki. Imaginémonos que acá ponemos un 9. Miren, el 9 está primero lo puse primero que nada. Entonces yo les aseguro que en una pasada el 9 va a estar acá, y el 6, que es el siguiente, en una pasada ya va a estar ahí. Es como que los va acomodando a todos los más grandes hacia el final, porque estamos de menor a mayor. ¿El 9 es mayor que el 3? Sí, lo intercambio. ¿El 9 es mayor que el 6? Sí, entonces lo intercambio. ¿El 9 es mayor que el 5? Sí, entonces lo intercambio. ¿El 9 es mayor que el 1? Sí, entonces lo intercambio. Vieron cómo es como que va corriendo, se va corriendo, es como una posta así que va corriendo, y una vez que engancha el más grande, lo va llevando hasta el final, hasta que encuentra otro más grande todavía. Y si no se encuentra ningún grande, lo pone al final. ¿Sí? Entonces el 1 quedó ahí quietito. Bueno, arranco de vuelta. ¿El 6 es más grande, el 3 es más grande que el 6? No, bueno, lo dejo. ¿El 6 es más grande que el 5? Sí, intercambio. ¿El 6 es más grande que el 1? Sí, bueno, intercambio. Pongo acá el 1, pongo acá el 6. Ya en la segunda pasada no tiene sentido volver a preguntar por el 9, porque yo ya les aseguré que en el 9 iba hasta el final. ¿Entiende cómo es más o menos el mecanismo del algoritmo? Bueno, fíjense cómo vamos a terminarlo. ¿El 3 es mayor que el 5? No. ¿El 5 es mayor que el 1? Sí. Entonces intercambiamos. Después no tiene sentido que haga esta pregunta porque ya el 9 era en la primera pasada, el 9 era el mayor, el 6 era el mayor en la segunda, ahora el 5 ya está. Entonces el siguiente, ¿el 3 es mayor que el 1? Sí, entonces lo intercambio. Y de vuelta no tiene sentido de hacer el siguiente. Y entonces ahí, haciendo esas preguntas, yo voy haciendo el bucle. ¿Cómo hacemos eso? Con dos for. Vamos a crear un arreglo. Arreglo de 10 posiciones vamos a hacer, para que sea más entretenido. Y vamos a poner elementos mezclados. Cuatro, 6. Creo que no repetí ningún elemento. Ah, sí, el 3. Y falta el 5. ¿Está bien? Falta 1, ¿no? Falta el 6. 6. Entonces vamos a hacer la primera parte, la que recorre una vez. Entonces vamos a hacer un for. Y igual a... Acuérdense, esto es ordenamiento. O sea, tenemos que ordenar el arreglo con algún criterio. Vamos a usar de menor a mayor. Vamos a ir hasta el final. Y ahora vamos a hacer la primera pregunta. Esto es hasta 10. Define n10. N y acá. Acá hay un tema, que ahora lo van a ver. Vamos a ir recorriendo y vamos haciendo las preguntas. ¿Se acuerdan cómo eran las preguntas? Entonces preguntábamos si el primer elemento, o sea, si el elemento, vamos a empezar por el 9, acá, si el elemento 0 es mayor que el elemento
1. Y en un for, ¿cómo hacemos esa pregunta? Y hacemos la pregunta, si arreglo y es mayor, si es mayor que arreglo y más 1. ¿Ven? Así se hace la pregunta. Entonces yo estoy preguntando si, como arranco en el 0, entonces pregunto si el 0 es mayor que el 1. Después, ¿qué va a pasar? Voy a hacer el intercambio y después voy a preguntar por el 1, si el 1 es mayor que el 2. Y después si el 2 es mayor que el 3. Y después si el 3 es mayor que el 4. Y así. ¿Sí? Y si era mayor, ¿qué hacía? Intercambiaba. ¿Se acuerdan del intercambio cómo era? Vamos a hacer el intercambio. Vamos a salvar el primer elemento. Vamos a declararlo afuera para que no se lastime nadie los ojos. Vamos a salvar uno de los dos. A ese mismo que salvamos le vamos a cargar el otro. Y a ese otro que ya salvamos en el primero, le vamos a poner el valor del temp. ¿Alguna pregunta? ¿De lo que estoy haciendo? Ustedes interrumpan, ¿eh? Yo estoy esperando que alguien me haga una pregunta que nadie me está haciendo. Por ahora se entiende, profe. Bueno. ¿Pero hay algo que nadie me está preguntando? Vamos a imprimir acá. Bueno. Entonces, si más o menos no les mentí tanto, lo que va a hacer esto es, todavía no, pero es lo que yo voy a intentar, no acá, voy a ir recorriendo elemento por elemento, y si no les metí tanto, este 9 tendría que aparecer al final. No puedo asegurar nada de los otros, pero sí puedo asegurar de que el elemento más grande de todos va a estar al final. ¿Por qué? Porque voy a hacer, por ejemplo, voy a comparar el 9 con el 3. ¿Sí? Comparo el 9 con el 3. Como es mayor, lo va a cambiar. Y ahora el 9 va a pasar a estar acá. Y justo para cuando el for también avanza. Entonces voy a preguntar por el 9 de vuelta, comparándolo con el 2. ¿Sí? Como es mayor, lo va a intercambiar. Y lo va a poner donde está el 2 ahora. Y como justo el for también avanza, ahora va a volver a preguntar por el 9 contra el 1. ¿Sí? Y así lo va a ir haciendo. Entonces, va a terminar el 9 al final. Pero, miren esto. Miren esta pregunta. Recuerden que no se puede tratar de acceder, o podría ser un error lógico grave, no se puede acceder a un elemento fuera de la regla. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Si yo voy hasta el final del arreglo, cuando llego al último elemento, acá, voy a preguntar 6, o sea, el elemento es el elemento este, ¿es mayor que este elemento que está acá, fuera de la regla? ¿Se entiende? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es notar que el for, el for de que va a recorrer todo el arreglo, tiene que llegar hasta n-1. ¿Sí? Tiene que llegar hasta n-1 porque no tiene sentido que llegue, o sea, no tiene sentido, no, está mal que llegue hasta el último lugar y pregunte por el siguiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? La última pregunta que va a preguntar, en este caso sería, si no cambió nada, va a preguntar el 7 si es mayor que el 6. ¿Entiendes? Esta va a ser la última pregunta que va a hacer. Porque va a llegar hasta acá nada más. El for va a llegar hasta el 7. Y va a preguntar por el i+1, que vendría a ser el 6. ¿Estamos? Ese es el primer detalle. Entonces, si corremos esto, ahí está.
Fíjense cómo lo desordenó un poco. Vamos a imprimirlo antes también. Vamos a imprimir antes el arreglo. Ahí está. El arreglo, fíjense. Entonces, hizo el 9, lo cambió por el 3, después el 9 lo cambió por el 2, el 9... Claro, como el 9 justo era el elemento más grande, es como que le ganó a todos y los fue desplazando y se quedó el 9 al final y desplazó todos una vez. ¿Sí? Porque no hubo ninguno que sea más grande que el 9, justo. ¿Se entiende eso? Entonces, podríamos imprimir también acá. Podríamos imprimir acá. Esto estaría bueno. Para ver qué va pasando. Ahí. Fíjense. Este es el arreglo original. Después que cambió el 9 con el 3. Y después que cambió el 2 con el 9. Y después que cambió el 1 con el 9. Y después que cambió el 0 con el 9. Después que cambió el 5 con el 9. Después que cambió el 4 con el 9. El 8 con el 9. El 7 con el 9. ¿Lo vieron? Y ahora, evidentemente esto me llevó el 9 hasta el final. Y listo. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que hacerlo de vuelta, ¿o no? Hay que hacer esto otra vez más. ¿Cuántas veces más hay que hacerlo? Tendríamos que llevar, porque por ejemplo acá podría haber un 8, y también tenemos que llevarlo hasta el final, ¿sí? Y eso no es nada, pero por ejemplo, acuérdense que todos los números más chiquitos tienen que ir llegando hasta el principio también. Y este 1, miren, vamos a volver a borrar esto acá. El 1 no llegó. Este 0, mucho menos. El 0 tiene que ser el primer elemento. Y no llegó todavía. Y le faltan 3 pasadas más para llegar. Y si justo me hubiese tocado un 0 ahí, vamos a probar acá, mirá. Vamos a poner este 0, lo vamos a cambiar por el 6. R6, lo vamos a cambiar por el 0. Ahí está. Fíjate que ahí el 0 arrancó su viaje para el principio, pero todavía le falta mucho. Este algoritmo lo que garantiza es que en cada pasada el máximo elemento va al final. Y si ya en la siguiente pasada, de los que quedan, el máximo va a ir hasta el final menos 1. Y después lo que queden, ¿se entiende, no? Entonces, eso es lo que me garantiza este algoritmo. Pero evidentemente tenemos que hacer n pasadas, ¿sí? En realidad, n menos 1. Porque, por ejemplo, la última pasada ya no va a hacer falta porque ya van a estar acomodadas. Podríamos probar con n y después ver con n menos 1 también qué pasa. Pero acá, fíjense, en la primera pasada, acá el 0 es donde más lejos estaba. Pero en realidad no tengo que hacer 10 pasadas para que llegue hasta adelante. Tengo que hacer 9 pasadas para que llegue hasta adelante. ¿Sí? La primera pasada ya pasó del elemento 9 al elemento 8. ¿Se entiende eso? Como los intercambios que tengo que hacer para que llegue hasta ahí son 9, no 10. Entonces, este algoritmo se completa. Vamos a corregir esto. Ahí. Este algoritmo se completa con otro for, que se le suele poner pasadas, o pueden usar un J, si quieren. Pueden usar un J acá. Y también es de n-1. ¿Sí? Es de n-1 porque, insisto, en el peor de los casos, si el elemento chico está al final, en realidad tiene que hacer 9 pasadas para llegar hasta el principio. ¿Sí? Porque ya está ocupando un lugar acá y ocupa un lugar acá, no es que se sale. Entonces, tiene que pasar por 9 lugares. Por eso son 9. Entonces, miren acá el arreglo, cómo queda ordenadito. ¿Sí? ¿Lo ven?
Eso es haciendo n-1 pasadas. Hay veces que esto le suelen llamar pasada o for, pero bueno, yo le uso el for y hot. Y yo, para no confundirme, este for lo hago al revés que el de las matrices. Este for, o sea, por ahí son muchas preguntas, acordarme muchas cosas, ¿no? Pues lo que primero se van a equivocar es que van a hacer este intercambio con el for que no es. Porque fíjense que el for de afuera no sirve para nada. Lo único que hace el for de afuera es repetir el algoritmito de la burbuja n-1 veces. ¿Se ve? Entonces, pueden, en vez de ponerle j, pueden ponerle otra cosa, pueden ponerle otro nombre. ¿Está? ¿Alguna Si duda? hay 2 9, supongamos, en Sí, el arreglo, sí. ¿me va a correr los dos hacia el final o me va a En dejar la uno en primera medio? vez va a quedar uno, dependiendo de cómo sea la pregunta. ¿Por qué? Porque cuando llegue acá, va a comparar y va a decir, ¿9 es mayor que 9? No. Entonces no hace el intercambio. ¿Se entiende? Y el 9 primero va a quedar clavado ahí y se va a quedar con el segundo y va a empezar a avanzar con el segundo. Si la pregunta es mayor o igual, las va a intercambiar, pero en realidad es insignificante porque intercambiar dos valores que son iguales no tiene ningún sentido. Pero de todas formas uno va a quedar clavado ahí y el otro se va a ir. ¿Se entiende? Entonces, pongámoslo y veamos lo que pasa con el coso. Ahí quedaron obviamente los 2 9 adelante. Pero imprimamos el arreglo cada vez para que se vea qué hace, ¿no? Fíjate, el momento está acá. Bueno, encima, sí. En la primera pasada, fíjate cómo se quedó el 9 acá, solito. ¿Lo ves? Fíjate cómo Sí. este 9 está acá y este se quedó acá justo en el momento en donde se cruzaron. O sea, vino este 9, se paró acá y ahí se clavó. Y este 9 quedó quieto acá y el otro siguió. Y en la siguiente pasada, en el momento en donde, o sea, el 3 le ganó al 2, listo, perfecto, porque el siguiente era este, ¿no? Y fíjate, una vez que enganchó el 9 acá con el 6, ¡fup! Ya se fue hasta el final. Y después, una vez que engancha, o sea, es como que una vez que agarra el máximo, como que es como un rastrillo, puedes verlo como un rastrillo que cuando agarra algo que no pasa entre los dientes, se va hasta el final. ¿Se entiende? Y todas las cosas que sí están, que se van quedando. Entonces, en cada pasada vas llevando siempre las cosas más grandes hasta el final. Eh, ¿Qué otra cosa podemos ver de esto? Bueno, la otra cosa que podemos ver es cuántas preguntas hacemos. Hay algo que se llama, este método se llama método burbuja. Y es método burbuja justamente por esto, por cómo se va, en este caso, los más grandes. Fíjense cómo este 9, acá no lo estamos viendo en cada iteración, sino, digo, no estamos viendo cada comparación como vimos al principio, sino al final de cada iteración. ¿Sí? Entonces vemos como el 9 se fue hasta acá. Después este otro 9 se fue hasta el final también. Y así cada de los más grandes se van todos hacia arriba, supongamos. Y es como si fuese que son burbujas que se va yendo para arriba, porque se van enganchando una por una. Este método se puede mejorar un poco, este es el método de la burbuja, se puede mejorar un poco porque no hace falta, yo les dije que no hacía falta, si este 9 ya llegó hasta el final, porque eso es lo que hace el algoritmo, llevar los máximos hasta el final, cuando ordenamos de menor a mayor, ya sé que hay un máximo al final. Entonces no hace falta hacer esta pregunta. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, esta pregunta, no hace falta yo preguntar si el 9 es mayor que el 9. ¿Y por qué no? Seguramente no. Supongamos que esa pregunta es medio tramposa. Volvamos a poner acá en el siguiente, pongamos un 1.
Cuando llega el 8 acá, ¿tiene sentido preguntar por el 8? Si el 8 es más grande que el 9. Si yo ya sé que el 8 no va a ser más grande que el 9 porque en la pasada anterior se puso en el último elemento el máximo elemento que hay en toda la regla, ¿sí o no? Y lo mismo para este paso. ¿Para qué voy a preguntar, para qué voy a hacer esta pregunta también? Después, en la tercera pasada. Si ya sé que este elemento es el tercero más grande en la tercera pasada, porque en la pasada anterior se acomodó el segundo más grande y en la primera pasada se acomodó el más grande de todos. ¿Sí? Y así sucesivamente, siempre, fíjense cómo no van teniendo sentido las últimas palabras. Miren cómo el cero, bueno, acá se ve el cero cómo se va yendo en cada pasada, tiqui, 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 va yendo. Pero miren también cómo se van ordenando los máximos, ¿no? Cómo se va ordenando el máximo haciendo esta columnita. Entonces, en realidad, en cada pasada se podría llegar un poquito menos que hasta el final. Porque en cada pasada, yo no necesito llegar hasta el final. En la primera pasada, es ponerle que está bien, quiero llegar hasta el final. Pero en la siguiente pasada, no quiero llegar hasta el final, quiero llegar hasta una posición menos. O sea, en la pasada 1, en la pasada 0, llego completo. En la pasada 1 llego hasta 1 menos. En la pasada 2 llego hasta 2 menos. En la pasada 3 llego hasta 3 menos. ¿Sí? Entonces, se puede aprovechar ese patrón y agregar acá en el for, donde uno ve cuáles son los que hacen la pregunta, agregarle acá un menos j. ¿Sí? J, este menos j, este menos j, es el j que está afuera. ¿Sí? Entonces, en la primera pasada es 0. Entonces el for va a ir desde n-1 hasta n-1, en serio. Porque j es 0, menos 0 es lo mismo. Pero en la siguiente pasada, j va a ser 1. Y entonces va a ir hasta n-1, menos 1. O sea, hasta n-2. Quiere decir que va a ser 2 preguntas menos. ¿Sí? En realidad va a llegar hasta el tercer elemento. Y en la tercera pasada va a ser n-3. Y en la cuarta pasada va a ser n-4. ¿Se entiende? Entonces eso hace que siempre haga una pregunta de menos. ¿Sí? Fíjense que el algoritmo funciona igual, sigue funcionando igual, nada más que ¿qué es lo que está pasando? Esta pregunta no la hago. Porque ya sé que está bien ordenado, ya sé que 8 es más grande que 9. Y acá yo ya sé que 7 no es más grande, perdón, 7 no es más grande que 8. ¿Sí? Esta pregunta no la está haciendo. La última pregunta que hace es esta, cuando le ganó el 0 al 6. El 6 le ganó al 0. Listo. Pone el 6 ahí y listo. No hace esta pregunta. ¿Se entiende? Fíjate que esta es la pasada 0, esta es la pasada 0. Llega hasta el final. En la pasada 1, esta pregunta no hace. Esa es la clave. Llega hasta acá. Hace este intercambio y termina esa pasada. ¿Lo ven? Y eso se llama algoritmo de burbuja mejorado. Igual si en el primer arreglo ya tenés un 9 al final, o sea, tenés dos 9 y uno ya hasta el final, igual va a estar haciendo una de más, ¿o no? O Sí, sea, no podés siempre hacer sí, sí, nada, sí, sí, pero sí. Está bien, pero vos no podés saber eso de antemano. claro, no lo sabes, está No bien. lo sabes de antemano, pero sí sabes de antemano que sí sabes que después de la primera pasada, no importa cuál sea el más grande, ahora sí está en el final. ¿Se entiende eso? O sea, al principio vos no sabés. Puede ser un número más grande el que esté al final. Bueno, listo. Pero ya está ordenado entonces. Cuando haga la pregunta, no hay intercambio y listo. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría ponernos acá y no pasa nada. El algoritmo sigue funcionando. ¿Sí? Recuerden que acá está vamos, voy a sacar la impresión del medio. Ahí está, antes de ordenar y después de ordenar. Ese último 9, sí, ya queda ahí. Pero en la primera pregunta sí se hace la pregunta. ¿Eh? En la primera pregunta, cuando llega el 7, ¿cuál es el número más grande que llega? El 8. En la primera pregunta, en la primera pasada, no lo vimos ahora. Ah, no, pero en la primera pasada llega el 9 este. En la primera pasada llega este 9 y pregunta si este 9 es mayor que este 9, sin duda. Porque en la primera vez hace todas las preguntas. Pero como son más grandes, Pero después no sigue preguntando si el 8 es mayor que el 9, después en por más que esté. la siguiente pregunta sí va a ser, porque
En la siguiente pregunta sí, lo va a hacer, sí, sí. Ah. Digamos, está bien tu pregunta, lo que decís vos. Pero en realidad yo no sé cuáles son los números que hay. Si ya están todos ordenados, es lo mismo que yo te diga, a ver, vamos a correrlo una vez más. ¿Qué pasa si si mi algoritmo está ahí? Podría ver. Vamos a hacer así. ¿Sí? Le voy a poner 0. ¿Qué pasa si ese es mi algoritmo? ¿Qué pasa si ese es mi arreglo? Digo? ¿Qué pasa si yo le doy un arreglo ordenado? No pasa nada. ¿Sí? O sea, va a ser todas las preguntas van a ser falsas. O sea, no va a ser ningún intercambio. 0 es mayor que 1, no, bueno, avanzo. 1, no hay intercambio. 1 es mayor que 2, no, bueno, no hay intercambio. 2 es mayor que 3, no, no hay intercambio. Sí, es lo mismo. Me refiero a este sería el caso más extremo de lo que vos preguntás. ¿Qué pasa si al final está el número más grande? Bueno, ¿y qué pasa si todos están ordenados? Bueno, no hace nada. Pero las preguntas las va a hacer, la primera vez va a hacer todas las preguntas sin importar de que los números estén ordenados. Bueno, mala suerte que justo ya estaba ordenado el algoritmo. O buena, no sé. ¿Se entiende? Este sería el caso más extremo a lo que decías vos. Sí. Hay otro método de ordenamiento. Este método de la burbuja y método de burbuja mejorado. Este con la J se llama método de la burbuja mejorada. Hay otro método de ordenamiento. Otro método de ordenamiento que se llama método de selección. Porque, ¿qué pasa acá? Acá ustedes notaron como, también, si vos, che, estoy haciendo 1000 millones de preguntas. Estoy preguntando por el primero, pero estoy preguntando, es como que en vez de yo preguntar a ver quién es el más grande de todos, y directamente ponerlo al final, estoy preguntando, che, el elemento 0 es más grande que el elemento 1, sí, bueno, cambiarlos de lugar. Pero es como que estoy haciendo muchos cambios al vicio, ¿no? Porque después al final del 9 termina recorriendo toda la pista. Entonces en realidad el método de selección funciona así como sería más natural hacerlo. Es decir, che, voy a buscar cuál es el elemento menor y lo voy a poner en el inicio. ¿Se entiende? Vamos a tratar de hacerlo. Vamos a usar el mismo arreglo. Y vamos a hacerle un cambio acá. Acá le vamos a meter. Acá vamos a poner el 3 que debemos y acá está el 1. Vamos a poner este. ¿Cómo ordenarían ustedes más fácilmente? ¿Cómo ordenan ustedes las cartas en sus manos? Tienen una baraja de cartas. ¿Cómo ordenan? Ustedes van haciendo preguntas, sucesivas preguntas. O sea, tengo las primeras 2 cartas y pregunto. Y si es menor la doy vuelta y después pregunto por las 2 y después por las otras 2. ¿Lo hacen así en sus casas? ¿En sus manos? Con números iguales. No, profe. La mayor la llevas directamente al final, digamos. Exacto. Y así- O a la menor al principio. En el caso de que Claro, estemos ordenando, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no hacemos eso? Ese método se llama búsqueda por selección, ordenamiento por selección. Entonces, seleccionamos cuál es el menor elemento y lo ponemos al principio. Hagamos eso. Entonces, ya sabemos cómo buscar el elemento menor, ¿o no? Entonces, tenemos int min. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar el elemento menor. Podemos buscar el elemento menor o lo borré. Ah, no, creo que está acá. Se llama U6 Max. Bueno, casi. Se llama min y vamos a poner el primer elemento de la regla, ¿sí? Vamos a borrar burbuja, entonces no, vamos a imprimir antes y después la regla. Imprimimos antes, imprimimos después. Para que no se confunda voy a dejar acá que esto es la burbuja. Voy a borrar la impresión, ¿sí? Esta impresión no va, esta es la burbuja, ¿sí? Esto no va, esto tampoco va.
Profe, hay un chico en la sala de espera. ¿Otra vez? Le envió un mensaje de Telegram. No, no, ya lo dejé pasar. Era Marcos, creo. ¿Sí? Marcos, sin apellido. ¿Pudiste entrar, Marcos? Bueno, el método burbuja es esto. Solo es esto, ¿sí? Lo otro es para imprimir nada más. Lo mismo, ahora vamos a dejarlo así. Entonces vamos a imprimir antes. Acá vamos a poner la selección. Y vamos a poner la impresión acá abajo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Primero vamos a buscar el mínimo. ¿Sí? Vamos a buscar el mínimo. ¿Cuál es el mínimo? Mínimo. Y buscamos el sí es mínimo. Y esto era n y... ¿Ustedes no se marean cuando voy de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá? ¿O tengo que hacerlo más lento? Un poco. ¿Cómo? Bueno, que diga qué hace. Bueno. Es que en realidad, claro, recién dije, voy a ir a buscar a burbuja el define 10, ¿sí? Ahí volví. Ahí está en selección de vuelta. Es que lo que pasa es que también, ¿vieron cuando uno escribe y habla? Si uno tiene que decir todo lo que escribe, indefectiblemente va a escribir más lento. Lo mismo pasa si cuando tengo que ir para acá al lado y tengo que decirle, che, voy a ir a tal lado y vengo. Bueno, pero está bien, lo tengo en cuenta. Si el mínimo, ¿qué vamos a hacer? Encontrar el mínimo. ¿Esto sirve para encontrar el mínimo? Sí. ¿Sí? El mínimo lo cargamos en el arreglo 0. Empezamos a buscar desde el... Vamos a buscar por ahora, vamos a buscar desde el inicio. Y vamos a llegar hasta el final. Y vamos a recorrer todo el arreglo. Ahí está. Y ahí conseguimos el mínimo. ¿Estamos? Voy a poner llaves porque sé que voy a escribir, usar más llaves. Después un putico. Ah, no dije. Para ver. El arreglo está. Ahí todavía no modifiqué nada, ¿sí? Ahí está. Ahí encontré el mínimo. Ahora, el mínimo habría que moverlo, ¿sí? ¿A dónde hay que moverlo? Al inicio. Entonces, ¿y quién por quién los intercambiamos? Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar el mínimo, ¿sí? ¿Se acuerdan que también habíamos hecho el max i y el min i? Ahí está. ¿Qué les parece? Casi hacemos eso. Min i. Entonces usamos el max i, el min i, y acá min i. Ahí está. ¿Listo? Entonces ahí vamos a encontrar cuál es el mínimo. ¿Y ahora qué hacemos? Ya está, ya tengo el valor mínimo. En realidad el valor mínimo, el valor, solo me importa mientras, estoy calculando el mínimo. En realidad lo que yo quiero saber es cuál es el índice del mínimo, que ese sí lo guardo, porque yo después quiero intercambiar los dos valores estos. ¿Estamos? Entonces ahora, justamente, hagamos eso, intercambiémoslos. Entonces digamos, bueno, el elemento 0, el arreglo 0, qué mal esto. El arreglo 0 voy a intercambiarlo por el elemento del arreglo min i. ¿Sí? Y como siempre, no sé si cargué el temp, declaré el temp o no, voy a salvar primero arreglo 0. Y después arreglo min i es igual a temp. ¿Sí? Y ahí lo intercambio. Si todo esto sale bien, estamos, ¿no? Entonces declaramos el primer elemento, agarramos el índice 0, el arreglo 0, vamos a recorrer todo el arreglo buscando el mínimo, y después, ¿qué hacemos? Después de todo el arreglo,
intercambiamos el elemento mínimo por el primero. ¿Sí? Lo corremos. Me faltó temp, ¿viste? Les dije. Capaz que me faltó temp. Intemp. Ahí está. Ahí está, encontró justo estaba al final el 0. Y también fue casi artístico, ¿eh? Porque estaba justo el 9 y el 0 y los puso los dos en su lugar. Mucha casualidad. Vamos a sacar el 9 de ahí. O vamos a sacar el 0 también de ahí. Sacamos el 0 por el 5. Y vamos a cambiar acá el 9 por el 8. ¿Están todos los números ahí? Sí. Ahí está. Entonces ahí él buscó, encontró cuál era el mínimo, que es el 0, que no era el primer elemento, ¿sí? Y lo intercambió y lo puso al principio. ¿Está? Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Y repetir lo mismo. Pero no repetir desde acá, porque si no me va a dar de vuelta que el 0 es el mínimo. Tengo que empezar desde acá. Tengo que decir, bueno, desde acá, ¿cuál es el mínimo? ¿Se entiende? Bueno, hagamos eso. Ahora, voy a poner un for acá, que es el que va a hacer esto todas estas veces. Vamos a poner for de j. Y j igual a 0, está bien, vamos a empezar desde 0. Mientras que j sea menor que n. Acá lo mismo, como tengo que hacer un intercambio, seguramente con el n-1 me alcanza. Porque si están completamente desordenados, tendría que hacer n-1 intercambios para que queden ordenados. J más. Y el for llega hasta acá abajo. Entonces, hay que hacer otra cosa acá. El j es el primer elemento en esa pasada. Pero en la siguiente dije que tenía que controlar con el elemento que seguía. Y para eso vamos a usar j. Entonces acá en vez de 0 vamos a poner j. Acá en vez de 0 vamos a poner j. Y acá en vez de 0 vamos a poner j. ¿Sí? Entonces, en la primera pasada estaba exactamente igual que como recién. Y acá abajo también. Esto es j. Y esto es j. En la primera pasada, cuando j es 0, es exactamente igual como estaba recién y entonces nos va a cambiar el 8 por el 0. Pero después va a aumentar j en 1. Y entonces ahora vamos a poner que el mínimo va a ser, ahora vamos a ver cómo era el arreglo, el mínimo va a ser 3 y va a comparar 3 con todos estos. Acuérdense que ya va a estar, acá va a estar el 8, este va a ser un 8 y acá va a estar el 0. Y entonces voy a comparar el 3 con todo. Y seguramente va a encontrar el 1. Y entonces lo va a cambiar el valor de 1 con el valor de 3. ¿Sí? En la siguiente pasada va a arrancar desde acá. Este es el que setea como el mínimo y va a buscar entre todo lo que queda el mínimo. Y es ese justamente. No va a encontrar a ninguno que sea menor que el 2. Porque el 1 ya no va a estar y el 0 ya no está. Después va a empezar con el 8, que estaba acá. Y el 8 va a buscar a todos a ver a quién encuentra. Y va a encontrar el 4. O el 3. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Y entonces, a primera, veamos a ver si funciona, a ver si me equivoqué en algo. Ahí está. No, ahí quedó bien bien impreso. ¿Sí? A primera vista, puede parecer que este algoritmo es más complejo. ¿Sí? A primera vista. Pero en realidad, el for este es casi el mismo que en el otro. En el otro, ¿se acuerdan que iba hasta j-1, hasta n-1 menos j? Y este arranca desde j. Es más o menos la misma, son la misma cantidad de veces que se hace. ¿Sí? Y el intercambio se hace siempre que encuentre el mínimo. Esto se podría proteger para que únicamente si el mínimo es distinto del... O sea, si cambió el valor, ¿sí? Se podría hacer algún arreglo acá. Porque acá intenta cambiar
Acá es posible que intente hacer un cambio sobre sí mismo. ¿Lo ven? Pero la ventaja que tiene este algoritmo frente al de burbuja es que hace muchos menos intercambios de todas formas. Porque en el método de la burbuja hace intercambios a cada rato, ¿o no? Hace cada vez que se mueve, hace una pregunta. Y puede llegar a ser, digamos, puede llegar a ser muchísimos intercambios. Si los valores mayores están al principio del arreglo, hace muchísimos intercambios. En cambio, de esta forma no, de esta forma es como que hace un poquito menos de intercambio. Pero no se puede decir que un algoritmo es mejor que el otro. Podríamos imprimir antes de cerrar. Como venimos ahora, venimos bien. Podríamos imprimir todos los pasos. ¿Sí? Ahí está. Este es el algoritmo desordenado. Acá es cuando encuentra el 0. Después encuentra el 1. ¿Ven? Después encuentra el 2. Es como que... O sea, parece... A primera vista uno dice, no, este es muchísimo mejor. Y en realidad no tanto. ¿Sí? Porque si se fijan, insisto con la cantidad de operaciones que se hacen. Tenemos dos for igual. ¿Sí? Y este for es casi igual que el otro. ¿Sí? Este for es casi igual que el otro. Y de todas formas tenemos las preguntas y de todas formas tenemos al menos n-1 intercambios. Eso es lo bueno dentro de todo. Que capaz que intercambios son menos, porque hay solamente n-1 intercambios, que son los de este for. ¿Lo ven eso? En cambio en la burbuja, al estar acá dentro, podrían llegar a ser n-1 por n-1 intercambios. Podría ser mucho más grave. Obviamente que con el de la burbuja mejorada no hace tantos intercambios, pero igual son muchos. Son menos intercambios. ¿Sí? ¿Preguntas? Este método está bueno.